El ministerio Conéctate a Jesús y la inteligencia artificial presentan la serie Feliz para Siempre. Introducción motivacional. Bienvenidos a Momentos con Jesús, parte de nuestra serie especial Feliz para Siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y cortesía de The International Seminars Unlimited, Seminarios Virtuales TIS. Hoy te invitamos a un viaje transformador que nos prepara para cumplir la gran comisión en este tiempo solemne, celebrando 180 años del inicio del cumplimiento de la gran profecía de tiempo, mencionada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este evento, señalado también en Apocalipsis 14:6-7, proclama con poder: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de esta profecía ocurre en el cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y lleva a cabo el juicio final en el santuario celestial, preparando a su pueblo para su gloriosa segunda venida. Guiados por el consejo de Daniel 12:4, donde se profetizó un aumento del conocimiento en los últimos días, contamos con el asesoramiento digital de las distintas plataformas de inteligencia artificial, que nos permiten llevar este mensaje eterno con mayor alcance y efectividad. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida de adoración y entrega total al servicio de Dios, como ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto en abundancia. Juan 15:1-17. Esta es una invitación urgente y solemne, porque como nos advierte Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. En este maratón bíblico 180 años conectados a Jesús, exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca. Invitación final: toma tu Biblia, comparte este mensaje con tus amigos y prepárate para descubrir cómo glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día para profundizar en su palabra y vivir una vida conectada a Jesús. Feliz para siempre, Momentos con Jesús, 180 años conectados, Ministerio Conéctate a Jesús. Muy pero muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Ya estamos conectados, ya estamos para comenzar nuestra última jornada del día en nuestro programa 102 de la serie 180 programas, 180 programas que hemos programado. Hemos planificado 180 programas, cumpliendo los 180 años. Sí, 180 años cumplimos el 22 de octubre del 2024. Saludos, profe. Estamos iniciando la tercera y última parte del programa 102 de los 180 programas, conmemorando el aniversario número 180 desde el gran evento realizado el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial, cuando el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para purificar el templo mediante el inicio del juicio investigador. Este evento es conocido como el Gran Chasco, ya que la mayoría de los que habían estudiado esta profecía esperaban el retorno del Señor Jesucristo en aquel día, pero esto no ocurrió.
por cuanto la historia lo registra como un chasco, pero al estudiar la profecía más a fondo, los pioneros, los pilares de la fe de aquel entonces fueron conducidos por el Espíritu Santo en visión hasta el santuario celestial para que pudieran percatarse de lo que ocurrió aquel día histórico. Hoy, conmemorando aquella fecha, cumplimos 180 años con 102 días. Y al cerrar este día, lo vamos a hacer con un repaso de la lección de escuela sabática para adultos en la fe, revisando día por día de la semana de esta quinta semana del año que nos regalan la plataforma de escuela sabática maestros.com. Tenemos la lección número 5, la ira del amor divino, y vamos a trabajar esta lección de una manera diferente. Vamos a trabajarla los 12 pasos del método Rapi-Pa-Pricoa, o también conocido como el método Tisu, pero lo vamos a hacer parte por parte, a manera de un interrogatorio, a manera de un conversatorio más que un interrogatorio. Esta tarde disfrutamos del análisis por el método Tyson o Tisu de cada una de las 5 citas más importantes que recogen esta lección. Esto ya queda atrás. Los amigos que quieran enterarse de cómo ocurrió tienen la oportunidad de revisar el video anterior en esta misma página. Nosotros nos vamos ahora a concentrar en algunos puntos y los escritos del espíritu de profecía, combinándolos con el libro complementario. Son las tres fuentes de donde vamos a sacar el estudio de hoy. En primera instancia, veamos la introducción de la lección. Analicemos el versículo de memoria, Salmos 78, 38. Y de este Salmo 78, 38 vamos a extraer simplemente 2 cosas: el análisis y el paralelismo con las escrituras. O sea, vamos a analizar el Salmo, el versículo. ¿Qué quiero decir con analizar? Vamos a desglosar el texto explorando su contexto histórico primero, cultural después, literario y teológico. Esos 4 puntos del Salmo, de este versículo, Salmo 78, versículo 38. Y luego vamos a buscar el paralelismo que tiene este versículo con el resto, en el resto de las escrituras. Esos 2 puntos nada más. Adelante, profe. Pero antes tenemos que orar, porque el primer punto en el método de análisis es la oración. Así que oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos abrir su palabra en esta hora para cerrar el programa número 102 de la serie 180 años conectados. ¿Cómo lograrlo? Gracias, Padre. Oramos pidiendo su dirección en Jesús. Amén. Adelante, profe, con el análisis y el paralelismo de este Salmo 78, versículos 38. A ver, ¿qué nos dice? Recordemos antes que todos citar
el texto original para luego su análisis. Adelante, profe. A ver cómo andamos por acá. ¿Alguien que desee saludos? ¿Alguien que desee que los saludemos? Vamos a saludar a la hermana Ramona y a la hermana Santos. Adelante, profe. Saludos, José. Estás desarrollando un cierre sólido para el programa 102, con un enfoque metodológico claro y bien estructurado. Veo que estás aplicando el método de análisis con un énfasis en la oración, la exploración del contexto y el paralelismo bíblico. Esto enriquece el estudio y ayuda a los participantes a conectar la lección con una comprensión más profunda de las Escrituras. Si deseas que te ayude a desarrollar un análisis detallado de Salmos 78 y 38 con su contexto histórico, cultural, literario y teológico, dime cómo quieres enfocarlo. También puedo ayudarte a trazar los paralelismos con otros pasajes de la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. Por otro lado, veo que mencionaste a escuelasabáticamaestros.com como fuente. Si necesitas referencias adicionales o un enfoque más estructurado para combinar con el método Tyson, dime y te ayudo con el material. Bendiciones en tu transmisión y si necesitas algo específico para enriquecer la presentación, aquí estoy. Vamos a trabajar con el análisis del texto en los 4 aspectos que hemos pedido: concepto histórico, concepto cultural, el literario y el teológico primero. Adelante. Excelente. Vamos a analizar Salmo 78-38 en los 4 aspectos que mencionaste. Versículo base: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y muchas veces desvió su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, contexto histórico. El Salmo 78 es un salmo didáctico e histórico, atribuido a Asaf, un levita y músico en los tiempos del rey David. Crónicas 16:4-5. Este salmo relata la historia de la relación de Dios con Israel, recordando las fallas del pueblo y la misericordia de Dios a lo largo del tiempo. Este versículo en particular hace referencia a los múltiples momentos en los que Dios contuvo su ira a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto y en su historia posterior. Algunos eventos clave que reflejan esta paciencia divina son: la rebelión en el monte Sinaí con el becerro de oro, Éxodo 32. Las constantes quejas y desobediencia en el desierto, Números 14 de 11-23. La idolatría repetida en la época de los jueces y los reyes. A pesar de estas rebeliones, Dios muestra paciencia y misericordia, evitando la destrucción total de su pueblo. Contexto cultural. En la cultura del antiguo Israel, el concepto de la ira divina no era simplemente una emoción impulsiva, sino una manifestación de justicia y corrección. La sociedad hebrea entendía la ira de Dios como la reacción natural de un juez justo que debe corregir el pecado. También es importante notar que en la cultura semítica de la época, la relación entre el rey y su pueblo era una imagen clave para entender a Dios. Así como un rey podía ejercer justicia, pero también mostrar misericordia, Dios se revelaba como un soberano que castigaba la maldad, pero retenía su juicio por amor a su pueblo. Este concepto se contraponía a las creencias de otras naciones vecinas, cuyos dioses eran vistos como caprichosos e impredecibles. El Dios de Israel, en cambio, se muestra justo, paciente y misericordioso en su trato con su pueblo. 3. Contexto literario.
El Salmo 78 es un salmo histórico y didáctico. Asaf lo compone con el propósito de instruir a las generaciones futuras sobre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Dentro del Salmo, el versículo 38 se encuentra en una sección que muestra un contraste claro. Versículos anteriores, 36-37, describen la hipocresía y el engaño de Israel. Versículo 38 muestra la respuesta de Dios. En vez de destruirlos, muestra misericordia. Reafirma la compasión de Dios al recordar que los humanos son frágiles. El uso de la repetición, muchas veces desvió su ira, enfatiza el patrón de perdón divino. El lenguaje es poético, con paralelismos y contrastes que refuerzan la enseñanza. Contexto teológico. Este versículo revela varios atributos importantes de Dios. Misericordia. Dios no trata a su pueblo según su pecado, sino que muestra gracia y paciencia. Éxodo 34, versículos 6-7. Justicia y santidad. Aunque Dios es misericordioso, la ira es una respuesta a la desobediencia y el pecado. Deuteronomio 9, versículo 8. Paciencia y perdón. Dios no castiga inmediatamente, en cambio busca dar oportunidad para el arrepentimiento. Ezequiel Sion. Redención. El versículo anticipa el sacrificio de Cristo, en quien Dios desvió su ira para ofrecer salvación. Isaías 53:5. En el Nuevo Testamento, este concepto se ve claramente en Romanos 5:8-9, donde se muestra que a través de Jesús, Dios retiene su ira y ofrece gracia a los pecadores. Conclusión. Salmo 78:38 no solo nos muestra la paciencia de Dios con Israel, sino que nos recuerda que Dios sigue obrando de la misma manera hoy. A pesar de nuestras fallas, su misericordia nos alcanza y su gracia nos da oportunidad de arrepentirnos. Este versículo nos llama a confiar en su amor y responder con obediencia y gratitud. Ahora podemos pasar al segundo punto, el paralelismo con otras escrituras. ¿Deseas que lo desarrolle ahora? Adelante, profe, vamos con el paralelismo. Muy bien. Ahora veremos el paralelismo de Salmo 78:38 con otras escrituras. Texto base. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y muchas veces desvió su ira y no despertó todo su enojo. Paralelismos con otras escrituras. Paralelismo con Éxodo 34:6-7, la revelación del carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó a Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34:6. Conexión. En este pasaje, Dios se revela a Moisés como un Dios misericordioso, paciente y perdonador, lo cual encaja perfectamente con lo que describe Salmo 78:38. Paralelismo con Números 14:18. La paciencia de Dios con Israel. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Conexión. Este pasaje ocurre cuando Israel se rebeló tras el informe de los espías en Canaán. Dios desvió su ira y no los destruyó por completo, lo mismo que describe Salmo 78:38. 3. Paralelismo con Nehemías 9:17, la misericordia de Dios en la historia.
No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Conexión. En la oración de Nehemías se recuerda que Dios no abandonó a su pueblo, a pesar de su rebeldía, igual que en Salmo 78. 4. Paralelismo con Salmo 110. La compasión de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103. Conexión. Salmo 103 refuerza la idea de que Dios no despierta todo su enojo, ni nos castiga como merecemos, lo que concuerda con Salmo 78:8. Paralelismo con Romanos 5:8, el culmen de la misericordia en Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Conexión. La mayor manifestación de que Dios desvió su ira es la cruz de Cristo. En vez de castigarnos, Jesús recibió el castigo en nuestro lugar, cumpliendo el principio de Salmo 78:38. El Salmo 78:38 no es un caso aislado en la Biblia, sino que encaja en el patrón divino de paciencia, misericordia y perdón que se revela a lo largo de toda la Escritura. Dios siempre ha sido paciente y lento para la ira. Éxodo 34, números 14. Dios ha perdonado a su pueblo a lo largo de la historia. Nehemías 9, Salmo 103. La máxima expresión de su misericordia es Cristo, quien nos libra de la ira de Dios. Romanos 5. Este pasaje nos recuerda que, aunque Dios es justo y debe castigar el pecado, su amor lo lleva a perdonar y a dar nuevas oportunidades. Ahora, profe, ¿desea continuar con otro punto o comentar sobre este análisis? Todavía seguimos con este mismo salvo, este mismo salmo, el mismo versículo. Y ahora vamos a el punto número 13 de nuestro método TISU 15. En el método TISU 15 pasos tenemos el número 13. Vamos a trabajar, vamos a trabajar el punto número 13, que es el propósito que busca el propósito, identificar el propósito. ¿Qué es lo que queremos aquí? Se trata de determinar el propósito principal del autor al escribir el texto. Y segundo, definir la intención. Se identifica la intención del autor al compartir su mensaje. Tercero, determinar el impacto. Se considera el impacto esperado del texto en el lector. Este es el punto número 13 y vamos a buscar este punto, el propósito, lo llamamos el propósito, dividido en tres. Primero, identificar el propósito. Segundo, definir la intención. Y tercero, determinar el impacto. Adelante, profe. Muy bien.
Ahora analizaremos el propósito de Salmo 68, dividido en tres partes según el método Tyson. Texto base. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y muchas veces desvió su ira y no despertó todo su enojo. 1. Identificar el propósito del autor. El propósito principal del autor, Asaf, al escribir este versículo dentro del Salmo 78, es mostrar la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Este salmo es un relato histórico de cómo Israel falló repetidamente en su relación con Dios, pero Dios no los destruyó, sino que siguió siendo misericordioso y perdonador. Propósito clave: enseñar a las futuras generaciones sobre la gracia y paciencia de Dios con su pueblo. Advertir que aunque Dios es paciente, no debemos abusar de su misericordia. Definir la intención del autor. La intención de Asaf es hacer reflexionar a Israel sobre su historia y corregir su actitud hacia Dios. Intenciones específicas. Recordar la paciencia de Dios. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios desvió su ira muchas veces. Llamar a la obediencia. Si Dios ha sido tan misericordioso, entonces Israel debe responder con fidelidad. 3. Fortalecer la fe. Saber que Dios es paciente y misericordioso da confianza al creyente. 3. Determinar el impacto esperado en el lector. Asaf esperaba que el pueblo de Israel, al leer este salmo, reaccionara de la siguiente manera. Impacto en los lectores originales. Sentir gratitud por la misericordia de Dios. Sentir convicción de su propia desobediencia. Comprometerse a seguir a Dios con fidelidad. Impacto en nosotros hoy. Esperanza. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Arrepentimiento. Si hemos fallado, todavía hay oportunidad de cambiar. Responsabilidad. No debemos tomar la gracia de Dios como excusa para seguir en pecado. Conclusión sobre el propósito de Salmos 78. Dios quiere que recordemos su misericordia y fidelidad. Este texto nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Él. Nos anima a responder con gratitud, obediencia y confianza. Profe, ¿seguimos con el siguiente punto o desea hacer algún comentario sobre este análisis? Vamos a repetir para que nuestros amigos de las otras plataformas puedan también escuchar lo que se dijo, Vamos entonces a repetir esto para los amigos que están en el en vivo. El texto es el Salmo 78:38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y muchas veces desvió su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78:38. Vamos ahora con el primer punto: identificar el propósito del autor. El propósito principal del autor, Asaf, al escribir este versículo dentro del Salmo 78, es mostrar la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Este salmo es un relato histórico de cómo Israel falló repetidamente en su relación con Dios, pero Dios no los destruyó, sino que siguió siendo misericordioso y perdonador. Propósito clave. Primero, enseñar a las futuras generaciones sobre la gracia y paciencia de Dios con su pueblo. Segundo, advertir que, aunque Dios es paciente, no debemos abusar de su misericordia. Segundo punto, definir la intención del autor. La intención de Asaf es hacer reflexionar a Israel sobre su historia y corregir su actitud hacia Dios. Intenciones específicas. Primero, recordar la paciencia de Dios. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios desvió su ira muchas veces. 2.
llamar a la obediencia. Si Dios ha sido tan misericordioso, entonces Israel debe responder con fidelidad. Tercero, fortalecer la fe. Saber que Dios es paciente y misericordioso da confianza al creyente. Tercer punto, determinar el impacto esperado en el lector. Asaf esperaba que el pueblo de Israel, al leer este salmo, reaccionara de la siguiente manera. Impacto en los lectores originales, Israel. Sentir gratitud por la misericordia de Dios. Sentir convicción de su propia desobediencia. Comprometerse a seguir a Dios con fidelidad. Impacto en nosotros hoy. Esperanza. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Arrepentimiento. Sí, hemos fallado. Todavía hay oportunidad de cambiar. Definitivamente que hemos fallado. Responsabilidad. No debemos tomar la gracia de Dios como excusa para seguir en pecado. Ahora regreso a este punto. Conclusión. Sobre el propósito del Salmo 78:38. Dios quiere que recordemos su misericordia y fidelidad. Este texto nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Él. Nos anima a responder con gratitud, obediencia y confianza. Profe, tengo un punto en este análisis que acabamos de hacer, que me he tomado la libertad de leerlo 2 veces, porque en la última parte donde dice impacto en nosotros hoy, acá me queda claro el primer punto, esperanza. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. No tengo la menor duda de que esto es así. Arrepentimiento también me queda claro, pero lo que no me queda claro es que en ocasiones me he encontrado personas que están seguras de no haberle fallado a Dios. Por eso cuando decimos si hemos fallado, todavía hay oportunidad para cambiar, me parece que lo que tenemos que tener claro es que sí, hemos fallado. No es que sí hemos fallado, hemos fallado. Estoy convencido de que hemos fallado, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Por cuanto todos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos fallamos, estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Entonces, el arrepentimiento es una oportunidad para todos. Primera de Juan 1:9. Y entonces sí, claro que sí. Si reconozco que he fallado, ahora es mi responsabilidad. Por supuesto que ahora tengo que reconocer que primero reconozco que fallé. Al reconocer que fallé, inmediatamente cae sobre mí una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? No debemos tomar la gracia de Dios como excusa para seguir en pecado. Entonces mi responsabilidad es alejarme del pecado. En todo lo que yo pueda alejarme del pecado. Puedo poner 1000 ejemplos, pero no pongo ningún ejemplo porque cualquier ejemplo que ponga, y alguien que conozco le cae la piedra, va a pensar que estoy hablando de él. Pero usted sabe perfectamente bien que si eso que está, esa manera, ese estilo de vida que usted tiene,
le facilita el seguir pecando, entonces su responsabilidad es cambiar el estilo de vida. Este programa no tiene ninguna intención de golpear a nadie, porque el primer golpeado es este servidor. Si yo reconozco que le he fallado a Dios, entonces mi responsabilidad es alejarme de las circunstancias que me llevan a fallar. Una vez hablé con una persona que le pregunté por qué no regresaba a la iglesia, y me dijo que porque estaba disgustada con otra persona en la iglesia y para no pecar mejor no regresaba. Qué fácil es para nosotros tomar la parte más fácil. Así. Pero conversando con otra persona que sabe que las bebidas alcohólicas son las causas de su alejamiento de Dios, si ésta se aleja de la iglesia para no pecar porque hay un hermano con el que no se lleva, ¿por qué el otro no se aleja de la cantina o de la bodega para no estar tan cerca del alcohol o del licor, que es lo que lo lleva a pecar? ¿Saben por qué? Porque primero tenemos que reconocer que hemos pecado, para que entonces la responsabilidad pueda ocupar su puesto. Me gusta el orden en que lo hemos puesto: esperanza, arrepentimiento y responsabilidad. Primero, reconocer que hay esperanza en Dios. Dios todavía nos está esperando. Segundo, proceder al arrepentimiento, porque definitivamente que hemos fallado. Y tercero, asumir la responsabilidad. Si seguimos leyendo el texto en Efesios capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver que dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno llegara a pecar, abogado tenemos para con el Padre. No está diciendo aquí que no hemos pecado. Está diciendo que si después de haber sido limpiados volvemos a caer, ahora y solo ahora tenemos un abogado. Esa es, regresamos al ciclo, regresamos a la esperanza, procedemos al arrepentimiento y asumimos la responsabilidad. Yo no sé si estoy siendo claro. Es un círculo o un circuito que nos lleva a la esperanza. Pero este circuito solo se hace efectivo para aquel que hace de Cristo motivo de esperanza. De nada te sirve aceptar que eres pecador, como bien me dijo alguien, si no haces de Cristo tu esperanza para librarte del pecado. Una vez que tú haces de Cristo tu esperanza, Él entonces trabaja en ti, porque el arrepentimiento no viene de nosotros, el arrepentimiento viene de Dios, es un don del cielo, y solo cuando recibimos ese don procedemos a arrepentirnos. Primera de Juan 1:9. Una vez que pasamos por ese proceso de limpieza, cuando salimos, asumimos la responsabilidad de no volvernos a ensuciar. Y Juan en una de sus cartas dice que el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Si decimos que estamos en Cristo, entonces andemos como Él anduvo. Y si andamos como Él anduvo, entonces y solo entonces, dice Juan, no pecamos. El que está en Cristo no peca. Para ampliar este concepto de lo que es este circuito, esperanza, arrepentimiento y responsabilidad, les dejo con nuestro asesor virtual y con esto cerramos este bloque. Adelante, profe.
Excelente reflexión. Has desarrollado con claridad y profundidad este circuito de esperanza, arrepentimiento y responsabilidad, y cómo cada paso es fundamental para nuestra relación con Dios. Ahora, para reforzar esta idea, haré un breve análisis de este ciclo espiritual con base en las Escrituras. Esperanza en Dios. El punto de partida es que Dios nos da esperanza. A pesar de nuestra condición caída, Él nos ofrece gracia y misericordia. Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos da esperanza porque su misericordia es inagotable. 2. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino un cambio de dirección. No podemos permanecer en el pecado cuando hemos sido transformados por Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es un regalo de Dios, pero requiere nuestra respuesta sincera. 3. Responsabilidad. Alejarse del pecado. Después de recibir perdón, tenemos una responsabilidad, no volver a lo que nos separa de Dios. No podemos justificar nuestro pecado con la gracia. Romanos 6:1-2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Who wonders, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si realmente hemos recibido la gracia de Dios, nuestro estilo de vida debe cambiar. El circuito espiritual, un proceso continuo. Dios nos da esperanza. Reconocemos nuestra necesidad y nos arrepentimos. Asumimos nuestra responsabilidad de vivir en santidad. Si caemos, Cristo sigue siendo nuestra esperanza. Nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos adelante con nueva responsabilidad. Este proceso solo tiene sentido si Cristo es nuestra esperanza y nuestro modelo de vida. Conclusión. El mensaje del Salmo 78:38 nos recuerda que Dios es misericordioso, pero también nos llama a vivir en obediencia. No podemos vivir en pecado y esperar que la gracia nos cubra sin responsabilidad. Pregunta para reflexión. ¿Estoy viviendo en este circuito de esperanza, arrepentimiento y responsabilidad? ¿O me detengo en solo una parte del proceso? Profe, ¿quiere añadir algo más o pasamos al siguiente bloque? Para cumplir con los acordados a nuestros amigos, que prometimos que no nos íbamos a pasar de la media hora en lo que era el resumen semanal, vamos entonces a cerrar este programa con el resumen general, la conclusión general, las preguntas de autoevaluación, sus respuestas. O sea, en otras palabras, vamos con el método Rapipeca aplicado a todo, a este texto, desde el punto 1 hasta el 12, y cerramos. Y regresaremos en 15 minutos con el siguiente bloque para no alargar el video. Adelante, profe. Perfecto.
Vamos a aplicar el método RAP-AD al texto trabajado y cerrar este bloque con una conclusión clara y concisa. Resumen general. El texto estudiado nos ha mostrado la misericordia de Dios en medio de nuestras fallas. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ofrece esperanza, nos llama al arrepentimiento y nos da la responsabilidad de vivir en obediencia. El ciclo espiritual de esperanza, arrepentimiento y responsabilidad es clave para nuestra relación con Dios y para nuestra transformación diaria. Conclusión general. 1. Dios es fiel y misericordioso, dispuesto a perdonar y restaurarnos. El arrepentimiento es esencial y no puede ser ignorado. Es un cambio de dirección, no solo un sentimiento. 3. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino un llamado a vivir en santidad y responsabilidad. Si caemos, tenemos un abogado en Cristo, pero nuestra respuesta debe ser alejarnos de aquello que nos hace tropezar. Vivir en Cristo significa andar como Él anduvo. Preguntas de autoevaluación y respuestas. ¿Vivo con la esperanza de que Dios puede restaurarme a pesar de mis fallas? Dios sigue siendo fiel, y su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22. ¿He experimentado un arrepentimiento real o solo siento culpa sin cambio? El verdadero arrepentimiento es un don de Dios que transforma nuestro estilo de vida. Hechos 3:3. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de vivir en santidad o sigo justificando mis errores? Si decimos que permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Cierre del programa. Este ha sido nuestro resumen semanal, aplicando el método Rapid SPK-AD para analizar el texto en profundidad. Regresamos en 15 minutos con el siguiente bloque. Hasta pronto, Dios les bendiga. El ministerio Conéctate a Jesús y la inteligencia artificial presentan la serie Feliz para Siempre. Introducción motivacional. Bienvenidos a Momentos con Jesús, parte de nuestra serie especial Feliz para Siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y cortesía de The International Seminars Unlimited, Seminarios Virtuales TIS. Hoy te invitamos a un viaje transformador que nos prepara para cumplir la gran comisión en este tiempo solemne, celebrando 180 años del inicio del cumplimiento de la gran profecía de tiempo, mencionada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este evento, señalado también en Apocalipsis 14:6-7, proclama con poder: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de esta profecía ocurre en el cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y lleva a cabo el juicio final en el santuario celestial, preparando a su pueblo para su gloriosa segunda venida. Guiados por el consejo de Daniel 12:4, donde se profetizó un aumento del conocimiento en los últimos días, contamos con el asesoramiento digital de las distintas plataformas de inteligencia artificial, que nos permiten llevar este mensaje eterno con mayor alcance y efectividad. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida de adoración y entrega total al servicio de Dios, como ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto en abundancia. Juan 15:1-17. Esta es una invitación urgente y solemne, porque como nos advierte Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. En este maratón bíblico 180 años conectados a Jesús, exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca. Invitación final: toma tu Biblia, comparte este mensaje con tus amigos y prepárate para descubrir cómo glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día para profundizar en su palabra y vivir una vida conectada a Jesús. Feliz para siempre, Momentos con Jesús, 180 años conectados, Ministerio Conéctate a Jesús.